Buenas tardes, queridos hermanos que nos escuchan, queridos amigos. Vamos a hablar sobre el conflicto de los siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Nuestra única salvaguardia. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hemos sido llamados a sostener la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Necesitamos estudiar la Biblia de cara al último gran conflicto. Leamos las palabras del profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Poco caso se le hace a las escrituras, que desmascaran las estrategias y engaños que pronto se desarrollarán ante nosotros. Sin la ayuda de la escritura, será imposible distinguir la falsificación de la realidad. Para los que se apoyan en la escritura, aunque sean minoría, la fe será necesaria, ya que para poder soportar la prueba, los creyentes deben comprender la voluntad de Dios, tal y como está revelada en su palabra. Elena de White afirma que solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Las profecías y las advertencias bíblicas están escritas para que se les presten atención. Los tiempos que vivimos deberían inducirnos a estudiar diligentemente las profecías, porque ha llegado el tiempo en el que Pablo advirtió que las personas no sufrirán la sana doctrina, según Timoteo 4:3. A pesar de estas personas, hemos sido llamados a sostener la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. El creyente no ha de fiarse de la mayoría y no puede depender exclusivamente de lo que dicen otros para fijar su fe. Existe un peligro en simplemente aceptar lo que la iglesia enseña sin poder justificar tal creencia en un claro "así dice Jehová". Y así lo expresa la escritura. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. No basta con ser bueno, sino recuerda que la verdad y la gloria de Dios son inseparables, y no es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree, siempre que sea su conducta buena, pero la vida es moldeada por la fe. La ignorancia no disculpa el error ni el pecado. Cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios, no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de eso debe servirle de fundamento. Luego añade: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento y comparando texto con texto. Hay quienes, pretendiendo ser maestros, declaran que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual. A personas así Jesús dijo: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Marcos 12:24. Jesús alabó a su Padre porque había revelado las verdades de tal forma que los niños las pudieran entender. Él mismo prometió: si alguno quisiere hacer su voluntad del Padre, conocerá de mi enseñanza, si es de Dios. Juan 7:17. Estudiemos la Biblia con oración, con docilidad y humildad. Deberíamos comprometernos a estudiar la Biblia. Debemos hacerlo afrontando los desafíos que contaremos en el estudio del Espíritu, de oración y dependencia del Espíritu. Grandes porciones de la Biblia que los eruditos declaran como misterios son un precioso consuelo para los que estudian en la escuela de Cristo, y por ello que nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Jesús prometió a sus discípulos la venida del Espíritu Santo y dijo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. Juan 14:26. La Biblia es un propio intérprete, y el Espíritu, como inspirador de aquellos que la escribieron, nos llevará a toda la verdad y nos recordará cuando sea necesario las enseñanzas de Cristo. Se acerca ese futuro anunciado en la palabra y se nos advierte
que hasta los fundamentos de la verdad serán socavados. Se formularán objeciones científicas y razonamientos filosóficos para despertar la desconfianza y escepticismo contra las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, dice el linaje de White, hasta los jóvenes de poca experiencia se atreven a insinuar dudas respecto a los principios fundamentales del cristianismo, lo cual influye a muchos jóvenes cristianos que se dejan arrastrar por la incredulidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Permitid que termine leyendo las palabras finales de este texto, de este capítulo. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Gracias a las pruebas se diferencian a los falsos cristianos. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Quizás hoy no se vean las diferencias entre los que son fieles y los que simplemente asisten a las iglesias, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Amén. Con estas palabras hay que reflexionar en cuanto a la vida cristiana que llevamos, viendo los acontecimientos finales y viendo que tenemos que cada día leer la Biblia, ayunar y orar, porque la venida de Jesucristo está aún a las puertas. Las señales que vemos alrededor nos muestran de que su pronta venida es inminente. Los acontecimientos que vemos de terremotos, de problemas económicos, de hambrunas que se están presentando en el mundo, de sequías, de problemas de clima, sociales, todo nos muestra que Dios está a las puertas y que todavía tenemos tiempo para alcanzar misericordia ante los ojos de Él. Con estas palabras los dejo para que reflexionemos todos en las palabras de este gran libro que deberíamos leer todas las personas, El conflicto de los siglos. Muchas gracias.